edición de Sin Filtros hoy vamos a conversar sobre Chile, sobre el proceso de la reforma de la Constitución que tiene previsto nuevamente contactar a los chilenos el próximo 17 de diciembre, un proyecto que está sobre la mesa y que está siendo discutido por muchos porque algunos consideran que si buena parte del material que se ha presentado está ajustado a lo que los chilenos son, otros consideran que un porcentaje de ese proyecto de reforma de la Constitución es una entrega hacia un modelo diferente al que existe en Chile en estos momentos y que, dicho sea de paso, por el cual los chilenos han votado ya en 2 oportunidades. Vamos a conversar con un amigo que ha estado con nosotros en Sin Filtro en múltiples oportunidades. Se trata de Juan Leguedé, ingeniero, y que está muy interesado en poner su opinión sobre este tema a la orden de ustedes para que se comprenda el proceso que, según su punto de vista, está llevando a Chile a un escenario diferente. También se critica, y esto lo hemos visto en muchos de los medios, la cambiante posición del jefe de la oposición de Chile, el señor José Antonio Kast, que ha cambiado en los tiempos que han venido discutiéndose este tipo de procesos, su posición al respecto. Así que Juan nos va a traer todos los detalles. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a nuestros amigos de Distrito TV, al igual que a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Igualmente queremos darle la bienvenida a todos nuestros suscriptores de nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal Sin Filtros y Sin Censura, y por supuesto a nuestras llaves azules y a toda la gente que forma parte y que participa diariamente en el super chat más inteligente de nuestras plataformas, al igual que queremos saludar a todos nuestros amigos de Rumble y a nuestros seguidores en las redes sociales. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Juan Leguedé. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Hola, ¿qué tal, Maybor? Encantado de estar en tu programa. Pues estás aquí nuevamente para explicarnos qué es lo que está ocurriendo con la reforma constitucional. Nos ha ocupado en otras oportunidades la discusión de este proyecto que a todas luces quiere transformar lo que es Chile y su sistema a otro que todavía no tenemos claro cuál es. Así que te pedimos que por favor nos digas cómo va este proceso y cuáles son los cambios principales de este proyecto de ley. Muy bien, un breve preámbulo, Maybor. En octubre del 2020 hubo un plebiscito en Chile y por mayoría, pero votó solamente la mitad de los electores, se acordó por una mayoría grande, 80, casi 80%, cambiar la constitución en Chile. Y se pidió que fuera cambiado sin políticos, que lo hicieran técnicos y no políticos, cosa que nunca se respetó. En septiembre del 2022, el proyecto constitucional inicial, el primero, fue rechazado con un 63%. Posteriormente, la derecha de Chile Vamos, que es Piñera, fue a hablar de inmediato, después del desastre que tuvo la izquierda con este fracaso del 63%, fue a hablar con Boric y acordaron, la derecha Chile Vamos y la extrema izquierda y el Partido Comunista, en hacer un nuevo proceso que llevó a que en mayo del 2023 hubiera una mayoría de elegidos consejeros republicanos del Partido Republicano, porque el Partido Republicano siempre se opuso en el 2020, se opuso cuando fue la votación del plebiscito de septiembre del 22, siempre fue enemigo, contrario a que se cambiara la Constitución. Y entonces se empezó a discutir este tema. Finalmente, en octubre, ya el Consejo, que había evaluado este nuevo proyecto constitucional, emitió finalmente el proyecto final. Y lo sorpresivo para nosotros, Maybor, los que habíamos votado por el Partido Republicano, con más de 35% de los votos del Partido Republicano en mayo del 2023, hace muy poco, nos sorprendió José Antonio Kast cuando en julio, agosto, empezó a cambiar de opinión
y antes que hubiera el proyecto final, dijo que había que aprobar la nueva constitución. Ahora, la nueva constitución, que se va a plebiscitar el 17 de diciembre próximo, falta muy poco, es un cambio tremendo en toda la estructura social, económica, política de Chile. Cambia totalmente la impronta de la Constitución y, a nuestro parecer, a mi parecer, a los patriotas chilenos, nos parece que es un proyecto socialista que está impregnado de globalismo y de Agenda 2030. Y para poder, digamos, mostrarlo, podemos... Bueno, lo primero que me gustaría, Michael, si tienes el video de José Antonio Cast, el antiguo José Antonio Cast, que cambió en julio-agosto al nuevo José Antonio Cast. De diciembre, yo voy a votar a favor. Y le pido a los chilenos que votemos a favor por Chile, para terminar con la incertidumbre, cerrar el proceso constitucional y comenzar a reconstruir nuestro país. Por lo tanto, no necesitamos caer en esa demagogia de decir vamos a cambiar la Constitución y vamos a despertar en un Chile nuevo. Sí, vamos a tener un Chile nuevo, mucho peor que el que teníamos antes o el que nos pudimos imaginar, porque si pasamos del Estado subsidiario al Estado solidario, la solidaridad la va a hacer el nuevo Estado en base a los bienes de cada uno. Y si usted tiene dos casas, le van a decir, usted tiene dos, el otro no tiene. Entonces entrégueme una, elija cuál, porque la otra la vamos a entregar solidariamente a otra persona. Por Chile, voto a favor de una mejor Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? Te fijas el contraste de Maybor, un José Antonio sin corbata y así tenía deportiva, era el antiguo José Antonio Cast que conocíamos hace 15 años. Y cambió julio-agosto a este nuevo personaje que aparece como muy encorbatado y que, digamos, quema todo lo que ha amado y ama todo lo que ha quemado. De una vez, de un momento a otro. Bueno, la preocupación es grande porque José Antonio Cast se ha sumado a la casta chilena, es decir, los grupos hegemónicos, y que tienen todo el poder de los medios de comunicación, y se ha puesto de acuerdo con la izquierda para aprobar este modelo constitucional que es, y vuelvo a insistir, es un modelo socialista, globalista, progresista, de Agenda 2030. Si tú pones el artículo primero, Maybor, el artículo primero de la Constitución, dice, en el inciso 2, habla de que la familia es el núcleo fundamental, pero a continuación dice que el deber del Estado es dar protección a las familias. Eso es progresismo. Después de eso, en el inciso 3 dice, el Estado de Chile es social y democrático de derechos, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Yo no he conocido nunca un zurdo que tenga responsabilidad fiscal y por lo demás eso es algo ambiguo, es un adjetivo calificativo que no tiene precisión constitucional. A continuación de eso, dice que el Estado servirá a las personas y promoverá el bien común, ¿no es cierto? Para lo cual debe contribuir con las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes el tener la relación espiritual y material posible. Después dice en el inciso 6, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derecho de igualdad de las personas, igualdad, se realicen, removiendo los obstáculos que le impidan o dificulten con pleno respeto a los derechos y garantías de esta Constitución. Ya aquí se empieza a ver el tinte progresista y socialista. Después, en los artículos 2 y 3, también, en los artículos 2 y 3, también está el cambio, porque dice que la República, el gobierno de República Democrática, eso es un cambio completo en Chile. Y después, dice en el inciso 2, que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección, ¿no? Ya empieza a hablar de mujeres y hombres. Y el artículo 3, esto es interesante, aquí se empieza a caer la soberanía. Dice en el inciso primero del artículo 3, dice, la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite el ejercicio de la soberanía al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Ok?
y dice, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Siempre habla de los derechos sociales, porque la impronta de esta Constitución es que los ciudadanos de Chile tienen muchos derechos y pueden judicializarlos frente al Estado. En el artículo 3 dice también las normas, en el inciso 2, de derecho interno deberán interpretarse en forma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Aquí está la tiranía de los derechos humanos. O sea, toda la Constitución va a estar sujeta a toda esta ideología de derechos humanos. Y después dice, la ley determinará la forma y procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción Chile ha reconocido y a los acuerdos a soluciones alternativas de controversias. Aquí está la Constitución, se puede interpretar fácilmente, se empieza a estar sujeta a tribunales internacionales. Y si tú pasas al artículo 5, el artículo 5, fíjate, esto es novedoso, habla de los derechos indígenas. Dice, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y los que se encuentran vigentes. Esto significa que el acuerdo, ¿no es cierto?, acuerdo 169 de la ONU, va a estar sobre la Constitución. Habla de derechos colectivos. En Chile nunca ha habido derechos colectivos y se lo están asignando a supuestos grupos indígenas, que nadie sabe cuáles son. Y después dice, el Estado, y esto ya es de buena crianza, reconoce la interculturalidad como un valor de diversidad étnica y cultural, eso está muy bien, promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. Y dice, en el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Es decir, empieza a diferenciar los chilenos de los indígenas. Y en Chile siempre hemos sido todos chilenos, Mayor. Esto es un cambio radical. Después, el artículo 10 habla de la sustentabilidad. Aquí empieza el famoso cambio climático. Dice, es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad. Eso es Agenda 2030 y el desarrollo. Eso lo veremos en otra cláusula después porque se reafirma, son sinérgicas. Aquí está cambio climático. Posteriormente, si tú vas el capítulo 2 de los derechos y libertades, bueno, aquí hay una excelente redacción, fantástica redacción, de derechos que son 37. O sea, ahí hay una maravillosa y romántica descripción de 37 derechos de todos los chilenos, donde no es, y lo interesante, es muy largo esto, ¿eh? No lo podemos leer ahora, pero es muy largo y no diferencia chilenos de migrantes o de, digamos, migrantes irregulares o ilegales. Y eso es todo un cambio. En esta cláusula, esta cláusula de 37 derechos, si pasa a la siguiente imagen, Michael, este es el artículo 16, ¿no es cierto? Que está muy bien redactado. Habla de 37 derechos fundamentales de todo tipo. Sin embargo, aquí viene el derrumbe. El artículo 23 establece que por ley simple, o sea, por la ley, por el 50% más uno de los diputados senadores en sala, se pueden restringir todos los derechos, con lo cual los derechos no tienen categoría constitucional. El artículo 23 de garantías de los derechos y libertades, porque afecta el artículo 16, ¿no?, a este artículo. Y dice, el inciso 1, dice, solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los derechos fundamentales y los otros, que están en el artículo 16, pueden ser restringidos por una ley simple, porque aquí no le da calificativo a la ley cuando dice solo la ley. Eso significa una ley simple en Chile. Significa que con el 50% más uno de los integrantes en sala de diputados o senadores se puede restringir todos los derechos. Cuando digo todos, son absolutamente todos. Derecho a propiedad, derecho a la vida, derecho a la ley, derecho a la igualdad, etcétera, etcétera. Derecho a la libre expresión. Todos los derechos
pueden ser restringidos por una ley. Y dice, los derechos consagrados en esta Constitución solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados. Siempre tú puedes justificar el restringir un derecho. Por ejemplo, el derecho de propiedad, tú puedes decir, sigue existiendo, pero en vez de que usted sea dueño de la propiedad, usted va a poder usar la propiedad, pero no va a ser propietario o va a estar sujeto a estas condiciones, etcétera, ¿no? Después dice, en el inciso 3 del artículo 23, en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se podrá imponer condiciones, tributos o requisitos. Pero al decir que no puede ser alterado en su esencia, no significa que no pueda ser restringido al mínimo. Y eso significa una cosa que puede ser dramática, que los derechos fundamentales no sean constitucionales, o sea, no tengan categoría constitucional, que no puedan ser afectados por leyes. Actualmente la Constitución chilena considera una cantidad de derechos importantes, ¿no es cierto?, fundamentales, garantías fundamentales, que no pueden ser afectados por leyes, porque son intocables. En este caso, han puesto las leyes y la Constitución al mismo nivel, y ahí viene la decisión del juez que interprete quién tiene superioridad en el tema, ¿entiendes? Entonces, este artículo 23, a mi juicio, elimina el artículo 16, y los chilenos se van a quedar desarmados frente a cualquier juez, frente a cualquier situación, frente a los burócratas, porque en base a una ley simple van a poder eliminar todos los derechos, ¿ok? Después de eso yo te había mandado otro artículo que entiendo que no te llegaron. Hay una en los artículos 209 al 213, que son largos, se habla de todo lo que tiene que hacer el Estado para, digamos, prevenir o atenuar el cambio climático. O sea, en ese sentido, vamos a estar sujetos a los pactos y a las leyes internacionales, básicamente a las disposiciones de la ONU con la OMS, cuando nos hablen del cambio climático, que es algo que está absolutamente en discusión. Y finalmente, y un artículo muy importante, 25, el derecho a la cultura. En el derecho a la cultura le da derechos a los chilenos o los habitantes de Chile a la cultura. Y dice, el Estado resguarda el derecho a participar de la vida cultural y científica. Asimismo, protege la libertad creativa, su libre ejercicio y su difusión. Promueve el desarrollo y la divulgación del conocimiento de las artes, etcétera, etcétera. En el inciso B dice, el Estado reconoce la función de este derecho, cumple con la realización de la persona, el desarrollo de la comunidad, promoviéndola a través de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Y el inciso 3 dice, el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura, de todas las manifestaciones de la cultura. Punto. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional y garantizando la debida pluralidad de visiones. ¿Qué significa esto? Que este artículo, el artículo 25 de derecho a la cultura, no está sujeto a leyes, es decir, funciona por sí mismo. Y en base a este artículo, el Estado, en manos de burócratas que tengan una actitud totalitaria, con esta sola cláusula de la Constitución nueva, podrían apoderarse de todos los derechos de los chilenos, porque la cultura lo es todo. Todo es cultura, porque no lo define. Entonces, por ejemplo, la educación sexual integral es cultura, ¿no es cierto? El que te metan preso por algo que tú has hecho es cultura. Bueno, y esto se potencia con lo que yo había ya mencionado, con el inciso 6 del artículo número 1, ¿no es cierto? Que dice que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Eso es muy importante. Pueden remover cualquier obstáculo que les impida apoderarse de la cultura. Respeto, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce. ¿Qué significa todo esto? Que se van a judicializar, ¿no es cierto?, en base al artículo 26 que está a continuación, en que se fija que cualquier persona viviendo en Chile no distingue chilenos de extranjeros. Cualquier persona que esté en Chile puede hacerle un juicio al Estado de Chile, reclamando sus derechos de vivienda, de salud, de previsión, de trabajo, de etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a un tribunal de apelaciones. Y el tribunal decide, por ejemplo, darle a una persona
una casa y el Estado se la tiene que pagar, o pagarle la salud a toda la familia, en fin. O sea, los intereses o las necesidades o los deseos se pueden transformar en derechos. Esta cláusula del que yo te digo, del artículo 26, judicializa todo el Estado de Chile. Y eso significa que, por ejemplo, y yo lo he consultado con especialistas, incluso con el expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, don Iván Aróstica, y él me ha dicho que con esta cláusula puede un grupo de migrantes ilegales ganarle un juicio al Estado de Chile, porque esto va a ser interpretado por jueces, y eso significaría que pueden haber 500.000 juicios de migrantes ilegales que arruinan al Estado de Chile porque el Estado tiene que pagar. El no tener dinero en Chile como particular o como Estado no impide que tú cumplas un pacto o pagues una factura o un servicio o que cumplas una decisión judicial. O sea, el que el Estado de Chile no tenga recursos no es razón para no acceder a el pago de un derecho en esta modalidad constitucional. Y eso significaría más impuestos o un endeudamiento eterno del Estado de Chile, porque tendría que cumplir todas las decisiones de todos los jueces de la República que accedan a dar derechos a los ciudadanos, a los que vivan en Chile. Entonces, toda esta impronta de esta Constitución es extremadamente preocupante, porque, por un lado, si se aprueba este modelo, va a demorar 10 o 15 años en ser implantado. Mientras tanto, todas las leyes van a quedar en cuestión y no va a haber ninguna certeza jurídica, con lo cual la inversión en Chile se va a cero. Nadie va a invertir en un país que uno no conoce y no tiene certezas jurídicas. No se va a saber cuáles van a ser los derechos, no se van a saber cuáles van a ser todas las actitudes del Estado frente a inversionistas, frente a productores, ¿no es cierto? Y todo va a ser colectivizado. Entonces, esta Constitución, Maybor, no sé si es peor, pero igualmente mala que la mamarracha que fue rechazada en el plebiscito en que en septiembre del 2022 fue rechazada con un 63% de los chilenos. El peligro en que estamos es que la casta política se ha asociado para imponernos esta constitución globalista y progre en beneficio de la casta y en perjuicio de todos los chilenos. Y por eso que estamos en esta lucha, man. Y eso podría, pues, tener un final como el que se tuvo anteriormente, que los chilenos voten en contra. Así esperamos. Las encuestas nos dicen que la diferencia siempre ha sido entre 12 y 18 puntos a favor de en contra, que sería como volver a un escenario parecido al de septiembre del 2022. Pero el problema es que la campaña que han hecho es algo impresionante, igual como hizo Massa en Argentina, ¿no es cierto? Decenas de miles de millones de dólares. Bueno, aquí se están gastando con dinero de los chilenos decenas de miles de dólares en promover el apruebo. Y lo que no podemos todavía creer los chilenos es esta actitud de José Antonio Kast, en el cual nosotros depositamos nuestra confianza, le dimos los votos en la elección presidencial, le dimos los votos a los consejeros republicanos y él maneja su partido como una secta y está haciendo una verdadera inquisición, persiguiendo infieles en el Partido Republicano a aquellos que no quieran votar a favor. Entonces, estamos en serios problemas, Michael. Esta situación podría llevar a una convulsión nacional que podría llevarnos incluso a una guerra civil, porque son los políticos contra los ciudadanos. Vamos a seguir discutiendo este tema, Juan, cuando ya se acerque la fecha. Vamos a ver cuáles son los movimientos que hay en relación a la decisión que vayan a tomar los chilenos sobre votar por esta constitución. Muy probablemente la gente no se la vaya a leer porque es una constitución muy larga, tiene muchos artículos y la gente no lee las constituciones, ¿no? Eso no solamente pasa en Chile, pasa en todos lados, con excepción de algunas que la gente se las sabe porque son muy cortas. Agradecemos, Juan, y seguiremos discutiendo este tema a profundidad cuando ya se acerque la fecha de la votación. Muy bien, muchas gracias, Maybor.
y saludo a todo tu audiencia. Así es, y bueno, queremos saludar a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Vamos a seguir discutiendo este tema de la Constitución chilena. Vamos a echarle un ojo a ellos para ver qué está pasando y para buscar respuestas en función de los cambios de los políticos, de los opositores, obviamente, que ya se habían manifestado en contra de un cambio constitucional, porque en todo caso los chilenos ya rechazaron un modelo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora nos despedimos. Queremos agradecerle a todos aquellos que han estado en esta emisión. Mil gracias por sus mensajes, por sus opiniones. Por favor, si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos sin filtros para ustedes. Igualmente quiero agradecerle a nuestras maravillosas llaves azules por el trabajo que hacen en la moderación de los comentarios. Mil gracias por ser parte de nuestro equipo. Y ahora sí nos vamos, como siempre, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Nos vemos. Por cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.